El día de hoy vamos a revisar pues ya filosofía de la educación. Como ustedes estábamos haciendo el preámbulo, tenemos esta pregunta por los fines de la educación. Procesos educativos, al ser una licenciatura que ya nace de manera interdisciplinar, pues vamos a encontrar que las reflexiones sobre la educación en su gran mayoría provienen de la filosofía, pero no únicamente. Tenemos que aprender a identificar cómo se da esta vinculación entre diferentes disciplinas como la antropología, la sociología, ¿no? Incluso la misma didáctica, que ofrecen reflexiones, principios, métodos que nos ayudan a organizar la educación. Y entonces, una de las aportaciones principales de la filosofía es decir, bueno, ¿y qué vamos a entender por educación? Y también nos tiene que decir, bueno, además de tener una definición sobre el concepto de educación, tenemos que ver a qué va a responder o cuáles son las finalidades que de alguna forma orientan nuestro proceder y nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, veíamos al principio, ya Ángel Cholula nos ayudaba a encontrar estas definiciones de la filosofía de la educación como sistema filosófico, es decir, toda la filosofía aporta de alguna manera una reflexión sobre la educación. Si nos fuéramos por diferentes autores, ¿no? Por ejemplo, Platón, Aristóteles, Diógenes, todos de alguna manera están reflexionando sobre la educación de su tiempo o sobre las aportaciones que se harían o cómo se forma la sociedad de su tiempo, y desde allí están pensando cómo nos debemos educar, a quién educar, en dónde educarnos y cuáles son pues si no los procedimientos en términos técnicos, sí identificar los elementos más importantes que una sociedad necesita para poder educarse y ser educada. Entonces, pensarlo como sistema filosófico, es decir, la filosofía toda, ya nos da una mirada sobre la educación. Otra manera de entender a la filosofía de la educación es pensarla como disciplina filosófica, es decir, no es toda la filosofía. La filosofía tiene varias ramas: la axiología, la ética, la epistemología, a veces le llaman nociología. Entonces, hay en particular, desde la disciplina filosófica, habría una ramita muy específica a la que le tendríamos que llamar filosofía de la educación. Aquí, a diferencia del sistema filosófico, el sistema filosófico es que casi al hablar de la filosofía se nos otorga una discusión sobre qué es la educación y sus fines. Desde el lado de la disciplina filosófica, es decir, no es toda la filosofía, sino que es una rama especializada de la filosofía la que se va a encargar de reflexionar sobre los fines de la educación y qué es la educación y cómo llevarla a cabo. Esta es una diferencia que ha ido madurando a lo largo del tiempo. Y finalmente, una que es en donde nosotros convergemos como procesos educativos, que es pensar que la filosofía de la educación nos provee de fundamentos y nos provee básicamente de los principios teóricos que organizan la práctica educativa o la praxis, ¿no? Esta es una de las definiciones más socorridas en el campo de la educación, ¿no? Es decir, ¿para qué queremos una filosofía de educación? Bueno, para que nos dé los principios generales que nos van a guiar y que nos van a ordenar para poder desarrollar procesos educativos. Ahora bien, esta no es tan fácil no es tan fácil construir esta definición, porque si nosotros le preguntamos a la pedagogía, pues la pedagogía también nos va a querer dar principios, ¿no? Alguien decía ya en las primeras participaciones, como el deber ser. Bueno, no toda la filosofía se rige por el deber ser, sino más bien por el cuestionamiento de cómo son las cosas. Entonces, antes de poder decir qué hacer, pues tenemos que aprender a conocer las cosas, o sea, conocer la realidad, conocer la educación. Entonces, habrán otras disciplinas como la pedagogía que también van a querer darnos estos principios organizadores o estructuras reguladoras. Entonces, en particular, hay una cierta pedagogía que es más prescriptiva, que sí está pensando en el deber ser, pero ahí el problema que tienen, por decirlo así, es que se encuentran tan cercano que de pronto es difícil distinguir entre cuando estamos hablando de filosofía de la educación y cuando estamos hablando de teoría de la educación, porque convergen mucho. Incluso John Dewey, que fue uno de los primeros autores en utilizar el término filosofía de la educación, lo hace primero como filósofo en general y después dice, bueno,
hay que señalar que este proceso educativo tiene sus particularidades. Y cuando nosotros lo recibimos en el campo de la educación, a veces a John Dewey se le recibe como un autor que nos da una teoría de la educación y no una filosofía de la educación. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos una particularidad como procesos educativos, porque estos fines de la educación se van a alimentar de disciplinas más o menos autónomas que están aportando reflexiones sobre la finalidad y están cuestionándose cuáles son las maneras de concebir a la educación, y por un lado. Y por el otro lado, la filosofía de la educación, que se considera como una rama mucho más legítima o más legitimada para hacer estas reflexiones. Ahí siempre entramos en una especie de articulación. A veces se logra de manera muy amistosa, por decirlo así, y a veces no. Entonces tenemos que identificar estos terrenos de las disciplinas. Entonces, para la filosofía de la educación se reconoce para sí la posibilidad de reflexionar sobre la sociedad, cómo se educa y cuáles son los fines que debe seguir. Pero también lo hacen las ciencias de la educación y también lo hace la pedagogía, solo que cada una lo hace a su manera. Si nosotros consideramos en reconocer que los fines de la educación son el objeto de la filosofía de la educación, entonces va a ser más sencillo deslindar, porque, por ejemplo, habrán disciplinas que van a discutir, por ejemplo, sobre el concepto de sociedad o sobre el concepto de cultura, y otras, así cada disciplina va a ir tomando diferentes objetos. Entonces, concedamos que a la filosofía de la educación le corresponde el objeto, o como objeto principal, los fines de la educación. Si es así, entonces tenemos que identificar algunos elementos conceptuales. El fin como acto, es decir, algo que se consuma, y la finalidad, que es aspiracional. Esta intención aspiracional ya alguna de sus compañeras lo había manifestado en las preguntas, ¿no? Dicen, ¿cuáles son los fines de cuáles serían los fines de la educación en las sociedades contemporáneas? Y alguien decía, marcar las grandes aspiraciones o lo que tenemos que lograr como sociedad. En ese sentido, esta finalidad aspiracional es a la que nos vamos a referir en la filosofía de la educación. ¿Cuál es el tipo de hombre y de mujer que debe formar una sociedad o que se puede formar en una sociedad? ¿Por qué una sociedad como la nuestra incide en la configuración de hombres y mujeres con las características actuales? ¿Qué características podríamos desarrollar como género para poder afrontar los retos del futuro, o si bien hemos podido resolver las necesidades desde el pasado? Es decir, todas estas preguntas conciernen a la filosofía de la educación en tanto finalidad como algo aspiracional. Es distinto del fin como un acto concreto. Entonces aquí nosotros tenemos siempre que estar muy atentos, porque a veces estamos confundiendo la finalidad con el fin. Cuando ustedes dicen llevar la tecnología a la educación, ahí estamos hablando de un fin concreto y específico, o desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje. Eso es un fin, no es una finalidad. Entonces aquí me gustaría que empezáramos a distinguir entonces, cuando nos referimos a finalidades, son de tipo aspiracional y tienen que ver justo con algún modelo de hombre o de mujer que se va configurando en un contexto específico. Ahora, ¿cómo respondemos a esta finalidad? Es ¿para qué? Básicamente los para qué de la filosofía han sido el bien, la bondad, la belleza, la justicia. Entonces, si se dan cuenta, estas finalidades aspiracionales tienen muchos vínculos con una axiología y con una ética. ¿Cuáles son los valores que se incluyen en una sociedad? Entonces, cuando nosotros preguntamos cuáles son los fines de la educación contemporánea, estamos apelando a estas cuestiones aspiracionales que pueden manifestarse a modo de valores o en ciertos elementos éticos, ¿no? Ciertas prácticas éticas. Cada sociedad en su momento irá definiéndolas, aunque queremos o aspiramos también, de hecho, a construir principios generales que guíen nuestra acción. Es importante reconocer que depende mucho del contexto, depende de la sociedad que se está configurando, ¿no? Entonces,
Aquí es muy importante porque vamos a empezar a tener ciertas vecindades, por ejemplo, con la teoría de la educación, que se encarga de explicar cómo son los procesos educativos, pero en términos a veces del aprendizaje, a veces de la enseñanza. Entonces, cuando ustedes respondían cuáles son los fines de la educación contemporánea y decían, pues ayudar a los profesores a que formen bien a sus alumnos o mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje o mejorar los sistemas de enseñanza, entonces no se están refiriendo a los valores o a las intenciones, se están refiriendo a la teoría de la educación. Si ustedes dicen no, se encarga de ayudar en cómo desarrollar la praxis educativa o cómo hacer la relación entre los maestros, la sociedad y la universidad, entonces no estamos hablando de filosofía de la educación, entonces estamos hablando de pedagogía, ¿no? Que es una de las disciplinas que también va a participar de estas reflexiones. La pedagogía, hay una cierta vertiente de la pedagogía que va a decir, nos interesa la formación. Entonces, cuando hablamos de la formación de los sujetos, la formación del ciudadano, la formación de la democracia, de la vida en democracia, los principios, ¿no? Primario porque nos da los principios, es decir, los puntos de partida, aunque sean interrogantes, generalmente son interrogantes, ¿no? Las interrogantes que detonan el conocimiento vienen de la filosofía de la educación. Posteriormente se sumarán otras disciplinas o van a converger o van a establecer un diálogo entre disciplinas, pero cada disciplina tiene un ángulo de mirada particular. Entonces, un primer acercamiento, una primera manera de entender la filosofía de la educación es pensarla como este saber globalizador de orden primario o de orden primero que nos da los principios sobre qué es la educación, cómo se concibe, qué características tiene y qué intencionalidades busca en términos aspiracionales. Sus fines son aspiracionales, no nos dice tienes que hacer esto o vas a ejecutarlo de alguna manera en particular. No, son reflexiones mucho más amplias respecto de hacia dónde ir, para qué hacer, qué es lo que buscamos, cómo podríamos hacerlo, pero al ser altamente reflexivo tiende a cuestionar el orden que existe y tiende a preguntarnos, ¿es esta manera la manera pertinente, correcta, buena y justa de hacer las cosas? ¿Es esta práctica que ahora llamamos educativa la manera correcta, justa, pertinente para realizarla? ¿Hay otras maneras de educar? ¿Cuáles otras serían las formas correctas, justas, pertinentes para educar? ¿Cómo un hombre o una mujer pueden educarse con esos elementos? Eso sería una primera aproximación o arribo.